Hola. Muy bien. Qué bendición poder estar reunidos como iglesia. Amén. Es un gran privilegio poder estar compartiendo esta mañana, un día más en su presencia. ¿Cuántos están felices de estar aquí hoy? Amén. Yo estoy muy contento de poder estar y poder compartir ese tiempo con vosotros. Mira a la persona que tiene a tu lado y si hay confianza, dile a ella, hoy Dios quiere hablar contigo. Amén. Imagina, yo soy el que voy a estar compartiendo aquí la palabra y yo estaba orando y diciendo, Señor, habla en mi vida. Porque el Señor habla. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Y es sobre eso lo que quiero hablar con vosotros. Y el título de la palabra que he puesto, cuando el cielo parece que está en silencio. ¿Cuántos ya han vivido esa realidad en su vida? ¿Cuántos hemos pasado por etapas o momentos en nuestra vida donde parece que Dios no nos habla? Yo he vivido momentos y etapas así, donde sentía que había un silencio de parte de Dios. Y la verdad, hermanos, que cuando parece que Dios está en silencio, es un momento de mucha tensión, ¿no es que sí? Yo lo vivía desde esta realidad. ¿Por qué? Porque siempre que buscamos escuchar a Dios y parece que Dios no nos habla, nos genera esta tensión, nos genera esta preocupación, angustia, desesperación. Y hay momentos en la vida donde pasamos por etapas así. Y muchas veces hablando con hermanos en la iglesia, en distintos momentos, hay hermanos que manifestan, Jean, parece que Dios no me habla. Parece que estoy viviendo un momento donde siento que el cielo está cerrado. Parece que las puertas del cielo no están abiertas para que yo pueda escuchar lo que Dios me quiere hablar. Parece que Dios está en silencio. ¿Cuántos ya hemos dicho esto? ¿Cuánto hemos vivido? Porque hay muchas cosas que las vivimos, pero no las hablamos a nadie, no las comentamos. Incluso venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, los días pasan en nuestra semana, parece que hay un espacio de silencio y vacío en nuestras vidas. Sabe, hermanos, hoy el Espíritu Santo quiere, a través de su palabra, confrontarnos con una verdad poderosa. ¿Y sabe cuál es la verdad poderosa? Es que Dios nunca deja de hablar. Dios nunca ha dejado de hablar. Y al día de hoy Dios sigue hablando. Pero el problema es que muchas veces nosotros dejamos de escuchar a Dios. Creemos que es Dios quien no nos está hablando, pero en realidad somos nosotros que hemos dejado de escucharle. Y si me queréis acompañar en vuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27 diz assim: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí vemos que Jesús no dijo, mis ovejas tal vez oigan mi voz. No. Ele ha sido claro y contundente. Oyen mi voz. Entonces, si la voz del pastor sigue sonando, ¿por qué en muchos momentos determinados de nuestra vida, nosotros que nos intitulamos creyentes, seguidores de Cristo, pasamos por etapas donde no la escuchamos? Estos silencios que están en el centro de nuestra vida. Este silencio que produce en nosotros esta angustia, esa tristeza, esa desesperación. Y qué bueno que produzca esto. Porque el problema es, si tenemos este silencio, pero es como si todo estuviera normal. Ahí está el gran problema.
Y la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros hemos vivido o tal vez están viviendo tiempos de silencio de Dios? Y yo lo que estuve mirando en este proceso en mi vida, cuando pasé por estas etapas y yendo a las Escrituras, es que en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en nuestro proceso de caminar, vivimos etapas o tiempos o desarrollamos hábitos espirituales que son peligrosos y que poco a poco apagan la sensibilidad del alma. Vosotros sabían que esto puede pasar. Podemos entrar en tiempos, podemos vivir experiencias, podemos pasar por temporadas donde entramos en costumbres, desarrollamos hábitos que poco a poco, no es que vienen, que hoy Dios me está hablando y a partir de mañana Dios ya no me habla, no es esto. Entramos en procesos en nuestra vida, desarrollamos hábitos que nos llevan a dejar de escuchar la voz de Dios. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de algunos de estas costumbres o de estos hábitos desarrollados en nuestras vidas que pueden estar impidiendo que Dios hable con claridad, o mejor decir, que podamos escucharle porque Dios nos está hablando. Y el primer punto que quiero compartir con vosotros en esta mañana es cuando abandonamos la oración. Mirando a cada uno de vosotros, yo creo que aquí cada uno de nosotros oramos. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y cuando hablamos con alguien, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una conversación, cuando conversa con tu hijo, cuando habla con tus padres, cuando habla con tu amigo, una conversación no es un monólogo, ¿a que no? Entonces, en una conversación hablamos, pero también escuchamos. Pero muchas veces hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado de vivir algo que es tan profundo y tan poderoso en nuestras vidas, que es la oración. Y yo no estoy hablando de una actitud religiosa, de cumplir con un programa durante mi día. Yo estoy hablando de un tiempo de relación con Dios. En Jeremías 33:3, el Señor dice, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí Dios está hablando al profeta y él usa una palabra, clama. Cuando hablamos de oración, muchas veces estamos acostumbrados a esta oración, que es una oración de mantenimiento, si se puede decirlo así. Es esta oración que despertamos en la mañana y decimos, Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que va a hacer. Es esta oración rutinaria. Y yo quiero decir algo, hermanos. Esta es una oración que es importante que la hagamos, claro que sí, que tengamos en nuestro corazón el deseo, el anhelo, el compromiso de orar. Pero aquí cuando miramos esta escritura está utilizando esta palabra clama. Clama está hablando de esta oración que viene con peso, esta oración que viene con necesidad. Entonces cuando nos despertamos en la mañana, en nuestro diario vivir, el Señor está hablando que debemos clamar. Clamar es orar con el corazón. Clamar es orar con la mente, con el intelecto, pero también con nuestras emociones. Clamar es esta oración con necesidad de presencia de Dios. Amén. Cuando Él dice, clama a mí, es venga a mí. ¿Y cuántas veces podemos decir que estamos orando, pero nuestra mente no está en el Señor? Clama a mí. Entonces muchas veces hemos abandonado esta oración, que es este tiempo de relación íntima con Dios. Hemos dejado de estar con Él. Y Él dice, y te responderé.
Cuando siempre que leo este versículo, me viene una imagen a la mente que es de aquel animal, aquel ciervo que está en medio del desierto, buscando por las corrientes de aguas. ¿Cuántos de vosotros ven estos programas como National Geographic? A mí me encanta. Yo me acuerdo que a mi padre le encantaba, yo decía, esto es cosa de gente mayor. Y hoy en día veo que a mí me encanta. No sé si es porque mi padre lo veía tanto y yo veía con él y al final me enganché, ¿no? Pero me gusta mucho. Y yo me acuerdo de una escena de este ciervo que está en medio del desierto y no habían aguas en el desierto, no se veía. Pero este animal sentía las corrientes de agua que pasaban por abajo del suelo y él empezaba a pegar golpes con las patas. Se levantaba y golpeaba con las patas del suelo. ¿Por qué? Porque él sentía que las corrientes de aguas pasaban por abajo. Y él empezaba a hacer un bramido muy fuerte. Porque él estaba manifestando su sed, su necesidad. Entonces él clama, es esto, es cuando venimos en este tiempo de oración, este tiempo que es un bramido en nuestra alma. Es este tiempo donde venimos en necesidad y decimos, Señor, yo te necesito. ¿Y cuántas veces abandonamos esta oración? Y nuestra oración es vacía, es distante. Es como una oración que no pasa del techo de nuestras casas. Pero todo empieza por entrar y buscar en oración. Amén. Todo empieza en la decisión. Pero tenemos que decir, Señor, yo quiero orar hoy. Pero yo quiero que mi oración sea una oración que llegue a ti. Yo necesito que su presencia llene este ambiente. Y Dios lo hace, hermanos. La oración es la respiración del alma. ¿Sabían de esto? Que la oración es algo tan importante y tan fundamental. Un creyente que no ora es como un cuerpo que intenta vivir sin respirar. Así es nuestra vida si no oramos. Al principio parece que todo sigue normal, pero lentamente la vida empieza a morir. Esa es una realidad. No sé si tú ya la has experimentado. Durante vivir un tiempo precioso de oración con Dios, vivir una vida de relación con Él, por las distintas circunstancias de la vida, tal vez la falta de tiempo, tal vez las distracciones que tenemos, no sé, cada uno puede identificar las suyas, empezamos a alejarnos de la oración. Y nuestra vida empieza a parecer más bien a un desierto, a un vacío. Y cuando hablo de oración, la oración no es pedir. Porque oración, hermanos, es escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Es hablar, poder abrir nuestro corazón con total sinceridad, sin apariencia, sin máscaras. Es rendirse y reconocer, Señor, te necesito. Oración es buscar la presencia de Dios. ¿Por qué oramos? Tenemos que orar para buscar su presencia, para estar con Él. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres y madres. Yo veo que las hermanas no quieren levantar la mano. Qué maravilloso es cuando tu hijo viene y dice, o incluso que no te diga nada, pero tú ves que quiere estar contigo. Y tú ves que tu hijo disfruta de estar contigo. Así es Dios, hermanos. Cuando disfrutamos de estar con Él, nuestra oración cambia. Cuando entra en tu habitación, cierra la puerta y te sientas ahí y dices, Señor, quiero estar contigo. Muchos decimos, Dios no me habla. Pero hace meses que no nos encerramos a buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo hace que tal vez no buscas a Dios? O puede que haya alguien aquí que me diga, ya nunca lo he hecho. Te animo que lo haga. La palabra dice que todo aquel que busca lo encontrará. Todo aquel que toca se le abrirá.
El problema es que muchos quieren dirección sin tener relación con Dios. Pero hermanos, en realidad Dios nos da dirección a quien no cultiva la relación. Muchas veces queremos que Dios solucione nuestros problemas ahora. Pero lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es evitar que entremos en los problemas. Si cada día estamos con Él, yo te lo aseguro, la oración va a cambiar tu vida. Santiago 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú vas y dices, Señor, yo he venido aquí ahora porque quiero estar contigo. Yo ya he cansado de no escucharte, yo te quiero escuchar. A lo mejor, hermano, el primer día no va a pasar nada. A lo mejor va a parecer que el silencio sigue ahí. A lo mejor el segundo día tampoco va a pasar nada. Pero yo te lo aseguro, si tú permaneces en esta búsqueda, Dios te va a hablar. ¿Cómo lo sé? Lo ha hecho en mi vida. Y hay millares de testimonios que puede escuchar. Aquí mismo Dios puede empezar a testificar a través de hermanos a tu vida. Todo aquel que se dispone a buscar a Dios lo encontrará. Pero no crea que va a ser contigo como ha hecho con el hermano, porque Dios nos habla a cada uno de manera íntima y personal. Él tiene una manera de tratar con nosotros, pero yo te quiero decir algo, Dios quiere tratar contigo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está en la palabra, es una promesa. Acércate a Él. Hay otro aspecto que quiero compartir con vosotros. Cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando dejamos de leer las Escrituras, muchos de nosotros queremos oír la voz del cielo, ¿a que sí? Es impactante cuando leemos en la palabra o cuando escuchamos un testimonio de alguien que dice, Dios me habló. No, y uno dice, Señor, yo quiero que tú me hables. Queremos escuchar la voz del cielo, pero ignoramos la voz que está ya escrita. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios, que Dios lo ha preparado para ti. ¿Lo sabía? Dios la escribió para ti. Jesús no necesitaba las Escrituras. Yo la necesito. La Biblia es la voz de Dios registrada para cada uno de nosotros. Por eso que lo llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Es un testamento. ¿Cuántos saben lo que es un testamento? Aquí está el testamento que Dios ha escrito para ti. La Biblia habla de Dios, revela a Dios, revela al Cordero de Dios. Pero la Biblia habla de ti y de mí. Habla del amor de Dios, habla de sus promesas, habla de sus planes maravillosos. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra dice que es viva y eficaz. La Biblia es viva. ¿Cuántos dan por fe esto? Que la Biblia es viva. La Biblia es viva. Si tú la empiezas a leer, va a haber momentos que el texto va a venir de encuentro a tu vida. Va a haber momentos donde tú vas a encontrar dirección para tu día. Incluso ella se va a anticipar a lo que vas a vivir. ¿Cuántas veces durante el día yo me doy cuenta que lo que estoy pasando el Señor me habló en su palabra? A lo mejor en la mañana o en el día anterior. Y yo digo, Señor, gracias, porque me has preparado. No es un libro antiguo, como muchos hablan. La Biblia es Dios hablando hoy. Pero tú te tienes que acercar a ella.
Tú tienes que empezar a buscar en ella. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Hoy vivimos en una generación que muchas veces, y eso no soy yo hablando, ¿eh? Esos son estudios comprobados. Y yo sé que no va a ser nada nuevo lo que voy a decir aquí también. Que muchas veces las personas pasan 3 horas al día en las redes sociales. 2 horas viendo vídeos y pantallas, la tele. Horas escuchando opiniones humanas de cómo tienen que vivir. Pero casi nada de su tiempo escuchando a Dios. ¿Es una realidad o no? Si hoy te dijéramos que te vamos a quitar el móvil por una semana, o tienes la opción de elegir, te quitamos el móvil o te quitamos la Biblia, ¿qué es más importante para ti? Yo pregunto con sinceridad, ¿eh? Muchos se volverían locos sin el móvil, ¿verdad que sí? Y si yo quito la Biblia, pues no pasaría nada. Es una pregunta muy personal. Algunos me dicen, yo en el móvil tengo la Biblia. Te quitaría la Biblia del móvil y todo lo que habla de Dios, ¿vale? Porque cuando yo digo de quitar la Biblia, quitar el móvil, algunos se quedan confundidos, porque dicen, no, mi Biblia está en el móvil. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Cuánto tiempo pasamos buscando a Dios en nuestro día? ¿Cuánto tiempo perdemos con otras cosas? Si alimentamos nuestras mentes con el mundo todo el día, no esperemos tener claridad espiritual. ¿Por qué Dios no me habla? Porque yo no quiero que Dios me hable. Yo solo quiero que Dios solucione mis problemas. No, Dios te quiere hablar como un padre que te ama. Hermanos, la voz de Dios se vuelve clara cuando la palabra de Dios llena nuestro corazón. Si no llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, la voz de Dios no será clara, porque esta es la palabra de Dios. El tercer aspecto que quiero hablar hoy es cuando toleramos el pecado. Muchas veces Dios no nos habla porque estamos jugando con el pecado. Yo sé que es fuerte, pero es necesario. Porque cuando uno dice, ya va a hablar de pecado, es una palabra que no mola tanto, ¿a que no? No está de moda. Pero es algo importante en nuestras vidas, saber que el pecado endurece nuestro corazón. El pecado endurece el corazón. En Isaías capítulo 59, versículo 2, la palabra dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y cuando habla de vuestras iniquidades, está hablando de tus iniquidades y de mis iniquidades. Está hablando de tu pecado y de mi pecado. ¿Y sabe qué? Sobre mi pecado yo soy responsable. Yo no soy responsable sobre el pecado de mi hermano. Yo puedo orar por él, yo puedo aconsejarle. Algunos incluso le acusan. Porque nos pasa a veces, ¿no? A veces por amor incluso. Queremos, no, lo voy a removerlo aquí ahora para que se dé cuenta. Pero lo que quiero decir es que yo soy responsable de mi pecado. Y la palabra está diciendo que por mi pecado, por mis iniquidades, se ha levantado una barrera de división entre yo y Dios. Es eso lo que el pecado hace. Alejarnos de Dios. Dividirnos con el Señor. No significa que Dios deja de amarme o deja de amarte. Dios te ama y Dios me ama. Pero el pecado crea distancia espiritual entre nosotros y Dios. ¿Cuántos aquí quieren vivir distantes de Dios? Yo creo que nadie. Si estamos aquí es porque estamos buscando a Dios. Porque algo en nosotros nos llama a buscar a Dios. Pero tenemos que abandonar el pecado.
queremos escuchar a Dios, pero seguimos abrazando aquello que Dios nos pidió que dejáramos. Hay algo en tu vida que Dios te está diciendo que tienes que dejar. Hay algo en tu vida que sabe que no es bueno. Porque el Espíritu Santo nos va alertando. Ele nos habla, Ele nos inquieta, Ele nos incomoda a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Es como el padre que está diciendo al hijo, no lo hagas esto. Hijo, no lo vuelvas a hacer. Pero el hijo, como es caperut, ¿no? Es cabezón, lo insiste y lo sigue y lo sigue. Yo he sido hijo. ¿Cuántas veces mis padres decían, ya, no lo hagas esto? No, por ahí no. Pero yo como creía que lo sabía todo, seguía y seguía y seguía. Muchas veces Dios nos dice, perdona. Y pensamos, pero tú no sabes lo que me has hecho. ¿Cómo le voy a perdonar? Muchas veces el Señor dice, suelta el rencor. Y yo estoy agarrado. Muchas veces el Señor me dice, abandona el pecado. Pero yo estoy tan acostumbrado al pecado. El Señor nos dice, cambia este camino ya. ¿Sabe, hermanos? Tal vez el Señor te esté hablando que tienes que abandonar ciertas cosas. Que tienes que dejar en tu vida cosas que no te sirven. Porque el pecado es camino de muerte. Amén. Y no hay pecado grande o pecado pequeño. Pecado, la Biblia dice que es camino de muerte. Si te cuesta abandonarlo, si es duro dejarte en tus fuerzas, bienvenido al grupo. A mí también me cuesta luchar con mis pecados. Pero yo sé que tengo un Dios que me ayuda. Amén. Y cuando yo recojo a Dios, cuando voy a Él, yo sé y tengo plena confianza que Él me dará la victoria. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios está plenamente interesado en liberarte de este yugo. Dios quiere traer libertad a su vida. Entonces, cuando tú empiezas a orar, a buscar a Dios, y Señor, libérame de esto. Señor, cámbiame. Señor, transforma mi corazón. Rompe el yugo. El Espíritu Santo te va a llevar en victoria. Amén. Pero todo empieza, hermanos, por una decisión. Yo empiezo, yo tomo la decisión. Lo que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer. Y lo que yo no puedo hacer, el Espíritu Santo hace por mí. Amén. Amén. Alex, ven aquí un momento. Te pido, me va. No la vamos a mover, ¿vale? Lo haremos que la movemos. Si yo tengo que mover esta mesa solo, me va a costar más, ¿verdad que sí? Y a veces yo estoy intentando luchar con mi pecado. Estoy luchando con mi pecado, lo estoy intentando sacar de mi vida. Pero muchas veces yo digo, Espíritu Santo, líbrame del pecado. ¿Sabe lo que yo hago? Y espero que el Espíritu Santo mueva la mesa. Pero la Biblia no dice que es así. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayudará. ¿Y qué es ayudar? Alex, corre por ahí. Es un trabajo en equipo. Gracias. Es un trabajo en equipo. Entonces yo decido abandonar el pecado, yo decido cambiar mis pasos. Y yo empiezo y digo, Señor, yo voy por fe. Y va a venir voces que te van a decir, vas a fallar una vez más. Van a venir voces que te van a decir, nada va a cambiar, no tiene fuerza. Y tú puedes decir, no tengo mismo. Pero mi Dios tiene. Y el Espíritu Santo me ayuda. Amén. Pero eso habla de obediencia. Pero si el corazón no quiere obedecer, ¿sabe lo que pasa? La voz de Dios se vuelve cada vez más débil. Y no es porque Dios deje de hablar, sino porque nuestro corazón se endurece. Y el pecado se va caracterizando en nosotros. Jeremías 7:26 dijo,
pero no me dieron oídos, ni inclinaron su corazón, sino que endurecieron su cuello, no quisieron oír ni recibir corrección. No me dieron oído ni inclinaron su corazón. Donde están nuestros tesoros, ahí está nuestro corazón. Pero corazón no es emoción. Si leemos en el hebreo, el significado de corazón es mente, pensamiento. No inclinaron su voluntad, sus pensamientos. Porque si tú tomas la decisión, aunque haya un sentimiento que te está diciendo, no, tú has decidido ya. Y te propones, ¿a que sí? ¿Cuántas veces uno se propone algo? Cuando nos proponemos al ayuno, por ejemplo, tú te has propuesto, voy a ayunar mañana. Tu estómago en la noche ya empieza a decir, ay, qué hambre tengo, ¿a que sí? Muchas veces luchamos, ¿no? Y es como, es una lucha, pero te has propuesto, has decidido. Y con el pecado, hermano, es igual. Tú vas a decir, abandono esta costumbre. Y el cuerpo, la carne, te va a decir, aliméntame. Y te tienes que poner firme. Pero cuando tú te propones y te pones firme, busca a Dios, y es muerte, porque muchas veces es como una muerte. Pero el Espíritu Santo te va a fortalecer. Amén. Y Él te va a dar la victoria. Y Él te va a ayudar a mover el pecado de su vida. No estás solo. ¿Cuántos saben que no están solos? Y hay una iglesia aquí dispuesta a acompañarte también. No acusarte, no juzgarte. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie perfecto aquí. Entonces todos nosotros tenemos que caminar juntos. Tú solo, luchando con tus batallas, va a ser más difícil do que si estás acompañado. Y nos apoyamos unos a otros. Amén. Y oramos por ti. Y oran por mí. Y lloramos juntos. Celebramos juntos. Así es el cuerpo de Cristo. Creyendo que Él está con nosotros en todo tiempo. Y que nos dará la victoria. El cuarto aspecto que quiero compartir es cuando vivimos rodeados de ruido. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque hay tantas cosas hablando al mismo tiempo que se torna difícil escuchar la voz de Dios. Nunca en la historia hubo tanto ruido como hoy. Teléfonos, notificaciones, vídeos, información, música, pantalla. Nunca hubo tanta gente hablando en nuestras vidas como ahora. ¿No? Personas que se están diciendo cómo tienes que hacer para adelgazar. Otros te están diciendo cómo hacer para ganar peso y ponerte más fuerte. Otros te están diciendo que tu pelo tiene que ser así. Otros te dicen que la ropa tiene que ser así. Y son tantas voces, ¿no? Diciendo cómo vivir, cómo hacer las cosas. Que a veces uno no sabe ni cómo vivir más, ¿no? Tantas voces intentando decir quién somos o cómo debemos ser. ¿Cuántos se sienten abrumados en este ritmo de vida? A lo mejor nosotros que no somos tan jovencitos, todavía somos jóvenes, pero no tanto. No llevamos tanta presión como nuestros chicos, ¿eh? Porque el mundo hoy pone sobre ellos una carga brutal que muchas veces como padres pienso que no somos conscientes. En los institutos, en los colegios, en las universidades, hay un peso, hay un ataque de voces por todos los lados. Lo que hablábamos hace un ratito, de apuntar a nuestros chicos para la enseñanza evangélica, religiosa, en los colegios, hermanos, es una necesidad. Y si tú a lo mejor piensas, no, mis hijos quedan poquitos años ya, no importa. Piensa en las generaciones que vienen detrás. Amén. Todo esto, todo ese movimiento que se está haciendo en Baleares, que lo que Kelly decía es un privilegio tener a Ana con nosotros, porque vemos el esfuerzo, vemos la implicación, vemos todo lo que hay que mover, pero también depende de ti y de mí.
Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo vecinos, tengo conocidos, tengo personas que sé que creen en Dios, tal vez personas que no se están congregando por distintas razones, pero tienen una creencia en Jesús y que estarían felices que sus hijos recibieran hoy una enseñanza en los colegios que hable de Jesús, de la palabra de Dios en verdad. Entonces nosotros nos tenemos que movilizar y tomar decisiones. Esto es la obra de Dios a través de ti y de mí en esta tierra. A veces estamos diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer por tu reino? Empieza por ahí. Eso ya es algo maravilloso, que los chicos reciban palabra en los centros de educación. Hemos hablado que hoy hay tanta información y tantas voces que nos hablan, tanto ruido, pero en comparación el hombre nunca ha estado tan alejado de la voz de Dios. Nunca en la historia ha habido un tiempo donde la sociedad quisiera apagar la voz de Dios, quisiera anular a Dios. Y toda esta presión, todo este ruido, ¿sabe lo que produce en nosotros? Un cansancio mental. Que no tenemos la capacidad de parar y escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo esta información. Pero ¿sabe lo que quiero decir? Somos responsables de aceptarlas o no en nuestra vida. Somos responsables de estar agarrados al móvil, a las pantallas. Somos responsables de no apartar tiempo para estar con Dios. En Primera de Reyes, para ver cómo el silencio es importante. ¿Sabe? Estamos rodeados con tanto ruido, pero muchas veces Dios habla en el silencio. ¿A cuántos aquí Dios ya le habló en el silencio? Venga, que levanten la mano. Varios hermanos. Dios nos habla en el silencio. Dios nos habla de todas formas y de todas maneras. Pero si hay algo que podemos encontrar es que Dios busca intimidad para hablar. Amén. ¿Dónde te gusta cuando tienes que tener una charla importante con tu esposo o con tu esposa? Y tienes que hablar de un tema importante, temas fundamentales, hablar de la vida, ¿no? ¿Te encanta hablar dentro de un autobús lleno? No, ¿a qué no? ¿Por qué? Porque hay ruido y hay distracción. ¿O te gusta hablar con alguien que está mirando el móvil? ¿Cuántos ya han vivido esa experiencia? Tú estás hablando con alguien y la persona está... sí. ¿O cuántos hemos sido nosotros el que estamos con el móvil cuando alguien nos habla? Pero sabe, Dios es igual. Dios quiere hablar con nosotros, pero como toca. En Primera de Reyes 19:12, Dios habla al profeta Elías. Y la Biblia dice que le habla en un silbo apacible y delicado. Dijo que primero que pasó, hubieron varios movimientos, pero Dios no le habló en el terremoto, no le habló en el fuego, no le habló en el viento, sino en un susurro. ¿Sabe? Dios quiere hablar en nuestro interior. Pero para que Dios pueda hablar en lo profundo de nuestra vida, nosotros tenemos que profundizar con Él. Amén. Si tu vida está llena de ruido, no escucharás el susurro de Dios. ¿Y cuántos aquí quieren escuchar a Dios de verdad? ¿Realmente quieres escuchar a Dios? Dios te quiere hablar. Esta es una verdad. Y siempre ha hablado. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, si yo quiero hablar con Dios, porque Jesús está hablando de la oración, y oración es hablar con Dios, es hablar y es escucharle. Dijo que yo tengo que entrar en mi aposento,
Dijo que yo tengo que cerrar la puerta. Está hablando de esto. ¿Cuándo tienes que hablar con tu esposo o tu esposa o con tus hijos? De un tema importante, ¿dónde tú hablas? Tú buscas, ¿no? Un espacio preparado para poder tener esta conversación. ¿Tú preparas espacios para tener conversación con Dios? Porque dijo que tú cuando ores, entra en tu aposento. Y aquí el Señor lo está dando por sentado. Tú cuando ores, Él está diciendo que vamos a orar. Pero está diciendo que tenemos que tener este tiempo. Y es maravilloso cuando oramos en grupo, ¿a que sí? Es precioso cuando oramos como iglesia. Pero es necesario tiempos de intimidad. Entrar ahí, cerrar la puerta, cerrar todo lo que está a mi alrededor, incluso mis ojos, y centrarme en escuchar la voz de Dios. Y la palabra termina, ese versículo termina diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuál es la recompensa que buscamos en la oración? Su presencia. Escuchar a Dios. Porque si escuchas a Dios, hermano, sabe todos esos problemas, sabe todos esos conflictos que están en su vida, van a quedar en segundo plano. Porque Dios te dará dirección. Pero lo más importante, Dios te dará paz en medio de las tormentas. Hay personas que están pasando por tormentas muy fuertes y cuando tú hablas con ellos, te queda impactado. Porque parece que estos ventos huracanados, estas olas que están golpeando su vida, no le están haciendo nada. ¿Por qué? Porque tienen paz en medio de la tormenta. El rey David escribe el Salmo y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabe cuando él escribe este Salmo? Cuando el rey Saúl lo perseguía y lo quería matar. Imagínate tú que el rey ahora está persiguiéndote a ti. Y más, te quiere matar. ¿Cómo dormirías tú en la noche? Así dormía David. Y si tú lees los salmos, nunca va a ver diciendo David dice que no dormía. No, él dormía. A lo mejor vigilaba en oración, gloria a Dios por eso. Pero él dice que él dormía. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Entonces, en medio de tus luchas, en medio de tus tormentas, en medio de tus batallas, Dios te quiere dar paz. Amén. Dios te quiere dar paz hoy. Hay revelaciones a nuestras vidas que solo llegan cuando cerramos la puerta y apagamos el mundo y buscamos la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que cerrar la puerta. Hay muchas cosas del mundo que tal vez están quitando nuestra intimidad con Dios. Otro punto, cuando no obedecemos lo que Dios ya dijo. Queremos que Dios nos hable algo nuevo, queremos una nueva dirección en el Señor, pero Dios ya nos habló y no hemos decidido obedecer. Y decimos, Señor, háblame. Pero ¿sabe qué? Dios ya habló. Dios ya nos dijo, perdona, cambia, busca mi presencia, deja este camino, vuelve a mí. Y no hemos decidido todavía. Y estamos diciendo, Señor, háblame. Pero Dios te está diciendo, ya te lo he dicho. Tienes que hacerlo. Por distintas razones la obediencia se retrasó. Y aquí hay una verdad espiritual profunda. Dios no suele dar nuevas instrucciones a quien ignora las anteriores. Porque para que pase al siguiente nivel, hay que ser obediente a Dios. Para poder recibir lo nuevo de Dios, tienes que dar los pasos que Él nos está pidiendo. Amén. En 1 Samuel 15, 23, la palabra dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la obstinación como idolatría y terquedad. Fuerte, ¿no? Cuando no obedecemos a Dios, ¿qué estamos siendo? Rebeldes. Y el Señor nos está hablando que tenemos que obedecerle. La obediencia abre la puerta del cielo. ¿Sabe cuándo obedecemos lo que Dios dijo ayer?
Dios nos habla sobre el mañana. Y así es la obra del Señor. El Señor hoy nos habla de obediencia. Yo no sé lo que Dios está pidiendo a ti que tienes que hacer o dónde, en qué área te tienes que dedicar y obedecer a Él. Pero hazlo, hermano, que Dios está hablando. El sexto y último punto. Cuando el orgullo llena nuestro corazón. Podemos hacer muchas cosas bien, pero si somos orgullosos, nuestro corazón estará lleno de algo que no nos permite escuchar la voz de Dios. El orgullo es uno de los mayores enemigos espirituales. ¿Cuántos aquí conocen personas orgullosas? No levanten la mano. No hace falta. Creo que todos nosotros hemos conocido a alguien que es orgulloso. El orgulloso normalmente dice, yo sé, yo puedo, yo no necesito ayuda. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tenemos temor a Dios, no es este temor que nos paraliza. Está hablando de un temor reverente, una obediencia, una necesidad. Necesito a ti, Señor. Sin ti no puedo hacer nada. Pero hay personas que creen que saben más que Dios. Y muchas veces tenemos esta altivez en nuestras vidas. El hombre que tuvo un encuentro con Cristo dice, Señor, sin ti no puedo vivir. ¿Tú crees que puedes vivir sin el Señor? De lunes a viernes, ¿puedes vivir sin Cristo? ¿Cuál es el peso que Cristo tiene en tu vida? En cada día, en cada decisión, en cada paso. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hablamos de principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Hay personas que son sabios, y qué maravilloso estar cerca de una persona sabia, ¿verdad que sí? Pero luego hay sabiondos, que creen que saben más, y que pesado es estar cerca de una persona así, ¿verdad que sí? Lo sabe todo. Pero ¿qué nuestra vida produce? Si estamos con Dios, va a haber gracia y amor. Dios va a querer estar cerca de nosotros. Y nosotros vamos a producir eso en la vida de las personas. Que las personas quieran estar cerca de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Dios da gracia a lo humilde. El orgullo cierra el oído espiritual. Pero la humildad abre el corazón para escuchar la voz de Dios. Entonces que Dios produzca en nosotros humildad. A través de la obra de su Espíritu Santo. Sabe, hermanos, tal vez hoy el cielo no está en silencio. Tal vez hoy Dios está hablando a tu vida. Tal vez hoy Dios ha estado hablando durante esta reunión, todo el tiempo. Pero puede que haya algo en nuestra vida que esté apagando su voz. Tal vez hayan áreas en nuestra vida que estén apagando la voz del Espíritu Santo. Tal vez sea descuidar la oración, como hemos hablado. Puede que sea abandonar la palabra, tolerar el pecado, vivir bajo las distracciones de este mundo. Ignoramos la obediencia a lo que Dios nos está hablando. Dejamos entrar el orgullo en nuestras vidas. Pero hoy Dios está llamando a su pueblo a volver. Si os queréis poner de pie, hermanos.